Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Lidia y os voy a dar la charla sobre el sumo sacerdote, que en este caso lo he comparado con Albus Dumbledore de Harry Potter. Bueno, como os he dicho, yo soy Lidia Vocero. Me podéis encontrar en Instagram y TikTok como Bruja de Aire, como lo podéis ver aquí en la pantalla. Y además también formo parte de Universo Ignis, así que por ahí podéis encontrar algunos vídeos míos también. Vale, vamos a hacer en esta charla, lo que vamos a hablar es de la exploración de los roles que tienen estos dos personajes como guías, figuras de autoridad y transmisores de sabiduría. Voy a empezar un poco hablando sobre lo que es la carta del sumo sacerdote y vamos a empezar hablando de lo que vemos físicamente en esta carta. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que nos encontramos es una persona que está sentada entre dos columnas, es decir, una persona que se encuentra en un templo sagrado, un sitio sagrado, y que está coronado por la mitra papal. Es decir, en este caso hablamos de la religión cristiana y es alguien que tiene esa conexión con lo divino. Además, podemos ver que tiene una mano abierta, que está señalando hacia el cielo, es decir, está esperando recibir esa información divina, y otro que tiene un guante dorado donde está aguantando la triple cruz. Esa triple cruz nos habla la conexión de los tres mundos, lo divino, lo sentimental y lo terrenal. Además vemos dos personajes que están esperando a recibir su bendición y que están escuchando con gran interés aquello que les está contando o transmitiendo. ¿Por qué he decidido coger a Albus Dumbledore? Bueno, si lo comparamos, vemos que entre ellos hay interesantes similitudes y diferencias, sobre todo en los roles que tienen como guías espirituales, fuentes de sabiduría y figuras de autoridad moral. Y aunque ambos representan un liderazgo y enseñanza, se diferencian en el método de guía que tienen y en su relación con la tradición. Vemos que Dumbledore es el director de la escuela de magia más importante del mundo, que tiene esa conexión entre la magia, que sería lo divino, el mundo Muggle, que sería lo terrenal, y el mundo personal o sentimental de sus alumnos. Y si hablamos más físicamente, vemos que igual que en el Marsella, Albus Dumbledore es un hombre con barba larga, blanca, pelo blanco, igual que se ve representado en la carta. Vemos que más allá de la magia enseña a sus alumnos a la hora de transmitir o de afrontarse al mundo, y es un guía para sus alumnos y maestros, igual que el sumo sacerdote. Si hablamos de la numerología de la carta, esta carta lo que tiene, su número es el número 5 y nos habla de esa conexión entre los 5 elementos: el aire, la tierra, el agua, el fuego y el espíritu. Esa conexión global entre la persona y los 4 elementos. Además nos habla también de momentos de cambio, de adaptación, de desafío, de un crecimiento a través de experiencias que incluso nos pueden llegar a sacar de nuestra zona de confort. Así que esta carta nos está hablando de una fase de transición o búsqueda de respuestas más profundas en las que nos tendremos que guiar por una metodología. Si hablamos de la carta en su posición normal, nos está hablando de una sabiduría tradicional, de una espiritualidad formal, búsqueda de conocimiento a través de instituciones o figuras de autoridad. Es decir, nos está diciendo que busquemos un guía, que busquemos a alguien que nos ayude a cruzar o hacer este camino. Sobre todo lo que nos viene a decir es que aprendamos de esas enseñanzas antiguas que ya tienen su estructura y su metodología. Si nos la encontramos en la posición invertida, nos habla un poco de ruptura de esas convenciones o de cuestionar las normas que nos están dando o que estamos siguiendo. Por ejemplo, para personas que siguen mucho una religión, a lo mejor nos puede estar diciendo que es momento de romper con eso y empezar también a vivir un poco nuestra experiencia. Vamos a hacer una pequeña introducción de los personajes. Cuando hablamos del sumo sacerdote nos habla de un guía espiritual,
de una enseñanza tradicional y una autoridad en el conocimiento sagrado, ¿vale? Albus, por otro lado, es un mentor y un guía en Harry Potter y es un líder sabio y protector. Cuando hablamos de su papel como guías y mentores, el sumo sacerdote vemos que representa una autoridad más formal y más estructurado. Entonces, su propósito es guiar a los otros a través de unas normas que ya están establecidas y unos valores tradicionales que vienen ya de antiguas generaciones. Esta figura nos enseña a seguir un camino más ordenado, impartiendo sabiduría y estructura espiritual. Siempre nos habla mucho de esa conexión espiritual y con lo divino. Y su estilo de liderazgo es menos flexible, es una persona basada en la tradición y en el respeto por la autoridad moral. En cambio, si hablamos de Dumbledore, vemos que es un mentor mucho más comprensivo y que promueve la autonomía y el autodescubrimiento de las personas. Es decir, guía a sus estudiantes hacia un autodescubrimiento y una responsabilidad, animándolos a tomar siempre sus propias decisiones. No impone su poder. Su enfoque es más bien inspirador y dejando autonomía a sus alumnos para que aprendan a tomar sus propias decisiones. Si hablamos de la relación con el conocimiento y la sabiduría, en el caso del sumo sacerdote vemos que representa una sabiduría más tradicional. ¿Vale? Su conocimiento está basado en esa tradición. Las enseñanzas que él da son las enseñanzas sagradas, doctrinas y textos antiguos que se transmiten de generación en generación. Es un guardián de los conocimientos espirituales y éticos, pero su forma de dar esos conocimientos es más formal y jerárquico. No busca tanto la autocrítica, sino el respeto y la obediencia a la sabiduría que ya conocemos. En cambio, si hablamos de Albus Dumbledore, vemos que tiene un conocimiento intuitivo y basado en la experiencia. Y la forma en la que la comparte es una forma empática y estratégica. Es decir, él se basa en su experiencia personal, en la intuición y en una visión profunda del carácter humano. Si hablamos de sacrificio y responsabilidad, vemos que el sumo sacerdote representa el sacrificio como un principio moral, pero no lo encarna directamente. Es decir, que la institución es la que marca ese sacrificio, ¿vale? Su rol es establecer un orden ético y espiritual y promover la comprensión de los sacrificios necesarios en la vida para seguir un camino recto. Pero realmente él no se sacrifica o no hace ese esfuerzo, sino únicamente pasa esos detalles o esas guías. En cambio, si hablamos de Dumbledore, representa él tiene un sentido de la responsabilidad más grande, toma decisiones difíciles en solitario, siempre para sacrificarse para obtener un bien común. Es decir, no se sacrifica de manera literal en la serie, pero sí es verdad que su vida está marcada por un sentido de responsabilidad profunda. Él toma decisiones difíciles, muchas veces en soledad, y protege a sus estudiantes y a toda la comunidad mágica. Como líder asume un gran peso, incluso si esto implica ocultar información a los demás. Es decir, que no es tan guía estricto, sino que es capaz de sacrificarse para que los demás puedan avanzar para conseguir su beneficio. Si hablamos de la conexión con la divinidad, vemos que el sumo sacerdote actúa como un intermediario entre lo humano y lo divino. Representa el vínculo entre la humanidad y la espiritualidad más formal. En el tarot de esta carta sugiere la conexión con lo sagrado a través de la religión, el ritual o la estructura, y muestra la importancia de la jerarquía en la búsqueda de la espiritualidad. En cambio, si hablamos de Dumbledore, no es una figura divina como tal, pero es una figura moral elevada en el mundo mágico. Es decir, es alguien importante, pero no es tal como una figura divina. Sí vemos que representa una ética elevada, sobre todo basada en el amor, la compasión y la justicia,
pero sin necesidad de estar atado a una religión, a una estructura sagrada formal. Es decir, no hace falta que formen parte de ninguna religión ni que tengan todos la misma creencia, ¿vale? Su sabiduría divina es accesible y humana y se centra en el bien común sin depender de dogmas o rituales. Si hablamos del método de enseñanza, el sumo sacerdote es un maestro doctrinal y muy estructurado. Es decir, toda la enseñanza que él pasa es conservadora, está basada en la autoridad de las normas establecidas y lo hace todo de forma muy estructural y muy tradicional. Deja poco espacio para la experimentación personal. Es decir, él te dice lo que hay que hacer y tú lo tienes que hacer tal y como él te lo dice o te aconseja. En cambio, si hablamos de Albus Dumbledore, su método de enseñanza es más experimental y más de reflexión personal. Enseña a través de eso, de la experiencia y de la libertad de elección de sus alumnos. No dicta un camino estricto, no marca un camino obligatorio, sino que utiliza historias, desafíos y preguntas que invitan a sus alumnos a una reflexión personal para ellos poder saber cuándo deben intervenir y cuándo y saber cuándo pueden cometer errores. Ellos mismos son los que deben moverse para encontrar esas respuestas. Vale, si hablamos de la autoridad y el poder que tiene cada uno, vemos que la autoridad que tiene el sumo sacerdote es rígida y formal, se basa siempre en el respeto a la tradición y representa una autoridad jerárquica y formal. Es decir, él tiene su puesto, él tiene su papel y de ahí no lo saca nadie. También vemos que su poder proviene por su posición dentro de esa jerarquía, de esa estructura espiritual, y el rol que él tiene como tal es mantener la obediencia y el respeto por ese orden sagrado. Y su autoridad se basa más en la conexión con la estructura espiritual formal que en la conexión con sus propios seguidores. Entonces es un poder más rígido y menos flexible que en comparación con lo que vamos a ver ahora con Dumbledore. ¿Por qué? Porque Dumbledore es una figura inspiradora y humana. Está basada en el respeto y en la empatía. Y tiene una gran capacidad para comprender y empatizar con los otros. Aunque es muy poderoso y es sabio, su liderazgo es moderado y no utiliza su posición de poder para imponerse a sus alumnos y a obligarles a seguir el camino que ellos les dictan. Entonces, él lo que hace sobre todo es dejar que sus alumnos descubran el poder que ellos tienen. Es decir, que su manera de autoridad es mucho más suave que la del sumo sacerdote. Como podemos ver, estos dos personajes representan lo que es la misma figura del mentor, son esos guías, son dos personas que están para guiar y ayudar a los demás, pero así cada uno lo hace desde un enfoque distinto. Mientras el sumo sacerdote está instruyendo, Dumbledore está inspirando. Vemos que Dumbledore encarna un tipo de liderazgo flexible y humano basado en la empatía y la autonomía y el autodescubrimiento, y su sabiduría es intuitiva y experimental, dejando que a través de la libertad sus estudiantes se permitan encontrar su propio camino. Aunque es una autoridad, no depende tanto de la estructura formal, sino que su poder surge de su integridad moral y de su comprensión. En cambio, el sumo sacerdote simboliza una autoridad más rígida y estructurada. Su enseñanza está basada o arraigada a la tradición y a esa jerarquía dentro de lo que es la religión y no es tan flexible como Dumbledore, sino que es mucho más rígido y únicamente muestra el camino para que todo el mundo siga el camino que él está dando. Así que es mucho más formal y doctrinal. Entonces, yo viendo ya un poco, ¿no? De lo que hemos visto, como son los dos personajes, viendo que
los dos tienen el mismo papel, pero el sumo sacerdote como tal nos habla de una jerarquía, de un poder, de un camino a seguir, de unos rituales establecidos, de un conocimiento que ya viene anteriormente y que se ha ido pasando de generación en generación, que es como obligatorio seguir ese camino, seguir hacia adelante con esas normas, que no se puede salir de ahí. Y viendo por otro lado que tenemos a Dumbledore, que hace el mismo papel, pero de una forma mucho más personal, mucho más conectada con las personas, dejándoles que cada uno tenga su propio espacio y su propia toma de decisiones, les guía con empatía, está a su lado, incluso se sacrifica él mismo para poder ayudar a los demás, para que su camino o sus experiencias sean más positivas. Lo que yo vengo a hablar un poco en este resumen o en esta reflexión final es qué tipo de mentor consideráis vosotros que sería más valioso en vuestras vidas. Si preferimos a alguien que nos guíe sin dejar que nosotros experimentemos, únicamente enseñándonos el camino y obligándonos a seguir ese camino, o preferimos un maestro o un mentor que, aunque nos esté guiando y nos esté apoyando y esté siempre a nuestro lado, nos deje experimentar y nos deja cometer errores y aprender de ellos. Yo, por mi parte, preferiría tener a alguien que me dejara experimentar, que aunque a lo mejor pueda parecer más difícil porque tú tienes que razonar y tienes que tomar tus propias decisiones y cometer errores que a lo mejor por el otro lado no los cometes, pero sí es una experiencia más vivencial y en la que tú tomas decisiones en tu vida. Entonces, con esto que vengo a decir, que aunque esta carta nos habla un poco de esa estructura, debemos tomarnos realmente el significado de esta carta al 100% como algo tradicional de religión tan estructural, o podemos, en la época en la que estamos, actualizar ese sentido de la carta. Yo pienso que podemos actualizarlo y que a la hora de echar las cartas, si nos sale esa carta, no tiene por qué ser una estructura obligatoria de ceñirnos a una religión o ceñirnos a una dogma ya establecida, sino de buscar a alguien que nos guíe, pero a alguien que también nos deje experimentar a nosotros mismos. Entonces, sí es verdad que podemos ceñirnos a aquello que sabemos que funciona, pero siempre necesitamos una libertad para poder elegir nuestro camino. Así que yo, para mí, desde mi punto de vista, cuando salga esta carta, no es ceñirnos únicamente al sentido más antiguo que tiene, porque también tenemos que entender que cuando salió el tarot, la religión cristiana estaba mucho más presente y todo el mundo era cristiano, todo el mundo seguía esas normas, esos rituales, esa estructura, y hoy en día ya no lo tenemos tan establecido, ya no todo el mundo es cristiano en Europa. No, ya no seguimos tanto esa estructura, sino que vamos todo más por libres, todos queremos tomar decisiones en nuestras vidas, así que en lugar de aconsejar buscar ese mentor en una religión, podemos aconsejar buscar un mentor en el tema que nos esté preocupando, pero que sea un mentor más libre que nos deje actuar más a nosotros. Incluso nosotros mismos tomar decisiones y pensar qué decisión tomar con ayuda de alguien que haya pasado por la misma experiencia, pero eso, que no forme parte de una religión. Y bueno, esto es todo de la charla, espero que os haya gustado. Os doy gracias por vuestra atención, por estar atentos. Os dejo que sigáis viendo el resto de charlas en este viaje del héroe que está siendo magnífico, que tenemos grandes ponentes. Y bueno, nos vemos por las redes sociales y si tenéis alguna preguntita, pues ahora vamos a tener un ratito para estar respondiendo. Muchísimas gracias a todos.